¿Has notado que últimamente todo en casa se siente más pesado? Como si hubiera algo que no puedes ver pero que está oprimiendo. No es solo el cansancio físico, es algo en el ambiente, algo que roba la paz, que provoca discusiones de la nada, que hace que tus hijos estén inquietos, que tu pareja esté distante y tú, agotado. Te preguntas, ¿qué está pasando en mi hogar? Oras, pero no ves respuesta. Lees la Biblia, pero parece que el enemigo sigue rondando como si tuviera permiso. Y te duele, porque sabes que algo espiritual está atacando, pero no sabes cómo enfrentarlo. Ahora escucha bien esto. Hay una herramienta que Dios te dio y que el enemigo odia con toda su fuerza. Una herramienta que no solo levanta tu espíritu, sino que levanta muros invisibles de protección a tu alrededor. Una herramienta que bloquea el avance del enemigo y lo obliga a retroceder. Y no es una oración larga, no es un ritual complicado, es algo que tienes dentro y que quizás has olvidado usar. La alabanza. La alabanza no es solo música, es una declaración de guerra. Cada vez que abres tu boca para exaltar a Dios en medio del caos, algo se rompe en lo espiritual. Las tinieblas no soportan la luz que se libera cuando un hijo de Dios adora con el alma. Y eso puede ser exactamente lo que tu casa necesita hoy. Porque mientras tú callas, el enemigo avanza. Pero cuando tú alabas, el cielo desciende. Y cuando el cielo desciende, el infierno tiembla. ¿Estás listo para descubrir cómo activar esta arma espiritual que puede cambiar por completo la atmósfera de tu hogar? ¿Estás dispuesto a aprender cómo usar la alabanza para cerrar las puertas al enemigo y abrir las ventanas del cielo sobre tu familia? Quédate hasta el final, porque esta no será solo una enseñanza, será una batalla ganada para ti, para tu casa y para tu futuro. Tal vez tú lo has sentido, esa tensión invisible que aparece en tu hogar sin motivo aparente, como una atmósfera pesada que se instala entre las paredes sin que nadie la invite. Empiezas a notar que las conversaciones terminan en discusiones, que el cansancio es constante aunque duermas, que el ánimo de todos está por el suelo sin una razón clara. Y aunque tratas de mantener la calma, algo dentro de ti sabe que hay una presencia que no proviene de Dios. ¿Cómo explicar que todo parece estar en orden, pero nada se siente en paz? ¿Cómo se puede vivir bajo un mismo techo, pero sentir que cada miembro de la familia está en una isla emocional distinta, incomunicada, dolida, frágil? Y ahí comienzan las preguntas internas que pocos se atreven a verbalizar. ¿Será que estamos bajo ataque? ¿Será que el enemigo logró entrar sin que lo notáramos? Porque lo cierto es que el enemigo no siempre entra con violencia. A veces lo hace con sutileza, disfrazado de rutina, de distracción, de indiferencia. Se instala lentamente, se alimenta del silencio, de la queja interna, del agotamiento espiritual, y va sembrando pequeñas semillas de división, de rencor, de apatía, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que algo esencial se ha perdido en tu hogar: la presencia de Dios. El problema es que la mayoría de los creyentes no reconoce esta batalla cuando empieza. La confunden con cansancio natural, con estrés por el trabajo, con etapas normales de la vida. Pero detrás de esas excusas se esconde una realidad más profunda y peligrosa: la pérdida de la alabanza en casa. Porque cuando se apaga la alabanza, el enemigo encuentra un terreno fértil para operar. No se trata solo de dejar de cantar, se trata de dejar de levantar a Dios como el centro. Y en ese descuido espiritual, el enemigo gana terreno sin que lo notes. Muchos buscan soluciones en lo externo, cambian la decoración, buscan nuevos hobbies, intentan tener conversaciones profundas. Incluso algunos se van de la iglesia pensando que el problema está allá afuera, pero siguen con el mismo vacío dentro. ¿Y sabes por qué? Porque el problema no está en lo que hacen, sino en lo que dejaron de hacer. Dejaron de adorar, dejaron de pelear con lo que sí tiene poder, dejaron de cubrir su hogar con alabanza, y sin alabanza no hay muro espiritual que los proteja. Pero si tú estás escuchando esto ahora mismo, no es casualidad. Dios te está despertando. Esta palabra no es genérica ni superficial. Es para ti, para este momento exacto, porque Él ha visto lo que tú mismo no has podido explicar con palabras. Él ha sentido tu carga, ha escuchado tu silencio y quiere devolverte una herramienta que no solo cambia atmósferas, sino que transforma corazones, restaura relaciones
y vuelve a levantar el nombre de Jesús como el Rey en medio de tu casa. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que viene no es solo enseñanza, es una activación espiritual, es una guerra que vas a empezar a ganar desde hoy. Y antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo profético. Escribe ahora mismo en los comentarios el nombre de tu familia, o simplemente di: mi casa es de Cristo. No importa si nadie más en tu hogar lo cree todavía. Cuando tú lo declaras, empiezas a mover el mundo espiritual a tu favor. No lo pienses demasiado, hazlo, porque ese pequeño acto de fe puede ser el primer paso para levantar un altar de alabanza que el enemigo no podrá tocar jamás. Escucha esto con atención. Por muy oscuro que se vea tu entorno ahora, la promesa de Dios no ha caducado sobre tu casa. Aunque el enemigo haya levantado ataques silenciosos, aunque parezca que la fe se ha debilitado dentro de tu familia, aunque el ambiente se haya enfriado y la comunión parezca lejana, Dios no se ha ido. Él está allí, en medio del dolor, en medio del silencio, en medio del caos, y no está de brazos cruzados. La palabra dice en Isaías 59:19: cuando venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no solo observa, Él defiende, Él actúa, Él se levanta como un estandarte vivo en medio del ataque, y lo hace muchas veces a través de algo que el enemigo no soporta: la alabanza genuina. La Biblia está llena de ejemplos donde la alabanza no solo fue un acto de adoración, sino un acto de guerra, de protección, de cobertura divina. Mira a Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando su pueblo fue rodeado por ejércitos más grandes, espadas ni carros, envió cantores al frente. ¿Te imaginas eso? Enviar músicos en lugar de soldados. ¿Y qué ocurrió? Cuando ellos comenzaron a cantar y alabar, dice el versículo 22, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, y se mataron los unos a los otros. ¿Lo ves? Cuando tú alabas, Dios pelea. Cuando tú adoras, el enemigo se confunde. Cuando en lugar de quejarte levantas tus manos y declaras que Dios sigue siendo bueno, aún en medio del problema, el cielo entra en escena. Y esto no es solo historia antigua, es una verdad eterna. Jesús mismo lo mostró cuando enfrentó momentos de presión. ¿Recuerdas lo que hizo justo antes de ser entregado en Getsemaní? Cantó himnos con sus discípulos. En el momento más tenso, más oscuro, más desgarrador, adoró. Porque la alabanza no cambia solo el ambiente, cambia el alma. La alabanza es un acto de entrega, pero también de poder. Cuando tú adoras, reconoces que no tienes el control, pero sí tienes un Dios que lo tiene todo en sus manos, y eso libera tu corazón, y eso libera tu hogar. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos tratado de controlar las cosas en casa con nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces nos hemos desgastado tratando de tener la razón, de cambiar a otros, de organizar todo con perfección, sin darnos cuenta de que lo que más falta hace no es control humano, sino presencia divina? La alabanza no es solo algo bonito que ocurre en la iglesia, es un lenguaje espiritual que conecta tu casa con el cielo. Cuando la usas con fe, no solo estás cantando, estás declarando territorio, estás cubriendo a tus hijos, estás rompiendo ataduras, estás marcando la diferencia entre una casa en caos y una casa en paz. Porque donde hay alabanza, hay presencia, y donde hay presencia, hay protección. Mira lo que dice el Salmo 22:3. Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. No dice que Dios visita de vez en cuando, dice que habita, vive, se queda, se instala. Y cuando Dios habita en un lugar, el enemigo no puede permanecer. Es así de claro. Donde hay alabanza constante, hay una muralla espiritual que el infierno no puede atravesar. Por eso el enemigo lucha tanto por robarte la alabanza. Te quiere callado, te quiere amargado, te quiere distraído, porque sabe que si tú vuelves a adorar, vuelve la gloria, vuelve la cobertura, vuelve la vida. Quiero que te detengas por un momento y pienses, ¿cuándo fue la última vez que se escuchó adoración en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu voz, no para quejarte, sino para declarar que Dios sigue siendo Dios, aunque todo alrededor parezca derrumbarse?
Si ha pasado mucho tiempo, no te culpes, pero haz algo ahora. Vuelve a levantar ese altar, vuelve a encender ese fuego, vuelve a traer la presencia de Dios a tu sala, a tu cocina, a tu habitación. Empieza con algo simple, un canto, una oración, una frase de gratitud, y luego observa cómo cambia el ambiente, cómo empieza a volver la paz. Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti se está moviendo, si sientes que esta palabra está tocando algo profundo que necesitaba despertar, te pido algo. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: mi casa alabará al Señor. No lo hagas por emoción, hazlo por convicción. Que tu declaración sea como una piedra espiritual que se lanza contra el campamento enemigo. Que cada letra escrita sea un acto de guerra santa, un testimonio público de que tú y tu casa no se rendirán. Escríbelo, y al hacerlo, únete a cientos de otros que están viendo este mismo mensaje y están tomando la misma decisión, porque no estás solo. Esta batalla es real, pero la victoria también lo es. Ya entendiste que la alabanza no es solo un canto, sino un arma. Ya viste cómo la presencia de Dios transforma el ambiente espiritual de un hogar y bloquea el avance del enemigo. Pero ahora llega la parte más importante. ¿Cómo se restaura eso que se ha perdido? ¿Cómo se vuelve a levantar un altar de alabanza real en medio de un hogar que ha sido herido, desgastado o enfriado por el paso del tiempo y los ataques invisibles? Muchos piensan que la restauración espiritual en casa requiere una revolución inmediata. Grandes cambios de la noche a la mañana, oraciones largas que nadie en la familia quiere hacer, reuniones forzadas o una perfección religiosa imposible de sostener. Pero la verdad es otra. La restauración espiritual comienza con actos pequeños, sinceros, constantes. Comienza con alguien, quizás tú, que decide hacer espacio para Dios nuevamente, no solo en su vida personal, sino en los rincones más cotidianos de su hogar. Porque si tu casa ha sido herida espiritualmente, Dios no te pide perfección, te pide disponibilidad. ¿Y cómo empieza eso? Con un gesto, con una canción reproducida mientras haces el desayuno, con una oración suave susurrada en la madrugada, con un versículo escrito en un papel y pegado en la nevera, con un momento de silencio donde todo el hogar guarda respeto y honra a Dios, aunque sea por 2 minutos. Esos actos, que parecen pequeños, son en realidad piedras que construyen un altar espiritual, un lugar invisible donde el fuego de Dios vuelve a encenderse y su presencia vuelve a establecerse como centro. Si te preguntas qué hacer, aquí tienes una guía práctica basada en la palabra. Primero, comienza por entregar tus cargas en oración. No necesitas saber orar con palabras rebuscadas. Solo habla con Dios con sinceridad. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que duele. Filipenses 4, 6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Ves la promesa? No es solo que Dios escucha, es que Él responde con paz. Una paz que actúa como guardián invisible, que protege tu mente, tus emociones y el corazón de tu hogar. Segundo, escribe lo que Dios está haciendo. Tal vez suene simple, pero tener un diario de gratitud cambia la forma en la que tu familia ve la vida. Empieza tú. Cada noche escribe una cosa por la cual agradecer, incluso en medio del caos. Puedes invitar a los demás a hacerlo si quieres, pero si no, hazlo igual. Porque cuando hay gratitud, hay perspectiva. Y cuando hay perspectiva, hay fe. Y cuando hay fe, hay puertas abiertas para el mover de Dios. Tercero, restaura la música como atmósfera espiritual. Muchos hogares están llenos de ruido, televisión, quejas, noticias, ansiedad, pero vacíos de adoración. Empieza a llenar tu casa de alabanza. No necesitas un concierto, solo una canción. Una que exalte a Dios, una que despierte tu espíritu. Ponla en la cocina, en el cuarto, en el fondo mientras haces tus tareas, y verás lo que sucede. No solo tú cambiarás, el ambiente entero comenzará a suavizarse, a alinearse, a volverse lugar santo, porque donde se alaba, Dios habita, y si Dios habita, el enemigo no resiste. Cuarto, busca momentos de silencio sagrado.
Vivimos en un mundo ruidoso y el enemigo ama el ruido porque nos impide escuchar a Dios. Aparta unos minutos cada día para apagar todo, cerrar tus ojos y simplemente estar en la presencia del Padre. No digas nada, solo quédate, respira, siente, déjate abrazar, porque en ese silencio Dios restaura lo que las palabras no pueden y finalmente confía en el tiempo de Dios. Tal vez esperas que todo cambie en tu casa de inmediato, pero Dios trabaja a su ritmo. Lo importante es que tú te mantengas fiel, constante, obediente. Salmo 126, 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tal vez estás sembrando ahora en medio del llanto, de la soledad, de la oposición. Pero si siembras alabanza, recogerás gloria. Si siembras oración, recogerás milagros. Si siembras obediencia, recogerás presencia. Es cuestión de tiempo, de fe, de perseverancia. Ahora, si estás sintiendo que esta palabra está despertando algo dentro de ti, si deseas con todo tu corazón que tu hogar se convierta en un lugar donde la presencia de Dios reine, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo levanto un altar de alabanza en mi hogar. Escríbelo aunque seas el único creyente en tu casa. Escríbelo aunque estés cansado. Escríbelo aunque no sepas cómo empezar. Porque cuando lo declaras públicamente, estás diciendo: aquí comienza el cambio. Aquí empieza la restauración. Aquí se levanta una nueva historia para mi familia. No subestimes ese acto. Dios honra las pequeñas semillas de fe. Y créeme, esta puede ser la tuya. Escucha con atención, porque lo que voy a decirte ahora puede ser la clave que te faltaba para entender por qué, a pesar de tus esfuerzos, la atmósfera de tu casa sigue siendo pesada, tensa, quebrada. No es solo un problema emocional ni una etapa pasajera. Estás en medio de una guerra invisible, una guerra que no se ve con los ojos, pero se siente en el alma. Una guerra que no se libra con gritos ni con fuerza humana, sino con armas espirituales. Y tú ya estás dentro, aunque no lo supieras. Efesios 6:12 nos lo revela sin rodeos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ves? Tu enemigo no es tu pareja, no son tus hijos rebeldes, no son las circunstancias. Tu verdadero enemigo se esconde en las sombras, se infiltra en lo cotidiano, se viste de cansancio, de duda, de enojo acumulado, de pensamientos oscuros que te visitan sin razón, y su misión es una sola: apagar tu fe, destruir tu altar, robar la alabanza de tu hogar. Y aquí es donde muchos caen, porque no reconocen que están bajo ataque espiritual, creen que son ellos los que están fallando, que su fe ya no funciona, que su familia está demasiado rota para ser restaurada. Pero eso es parte del plan del enemigo: confundirte, agotarte, hacerte creer que no vale la pena seguir peleando. Porque si logra convencerte de eso, no necesita hacer más. Te derrotaste tú solo. Pero Dios hoy te está revelando lo que de verdad está en juego. Tu hogar es un campo de batalla y tú estás llamado a ser un guardián espiritual, no un espectador, no una víctima, un guerrero, un intercesor, un adorador. Porque lo que tú levantas en el espíritu, tu familia lo hereda en lo visible. Y si tú decides hoy ponerte de pie y pelear con las armas correctas, el cielo peleará contigo. Efesios 6:13 te dice exactamente cómo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No se trata de correr ni de esconderte. Se trata de resistir, de permanecer, de no rendirte. Y esa armadura comienza con algo que el enemigo odia profundamente: la alabanza en medio del fuego. Porque cuando tú alabas en medio del conflicto, estás haciendo lo contrario a lo que el enemigo espera. Él quiere que grites, que renuncies, que culpes a Dios, pero tú eliges alabar, y eso lo desarma. Mira lo que hizo Pablo y Silas en Hechos 16:25. Estaban en la cárcel, golpeados, atados, ¿y qué hicieron? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y de pronto, vino un terremoto. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque alabaron.
porque no permitieron que el enemigo les robara la voz. Hoy tú estás llamado a hacer lo mismo. No esperes a que las cosas cambien para adorar. Adora para que las cosas cambien. No esperes a que todos en tu casa entiendan lo que tú estás viendo. Basta con que tú te levantes como un adorador en medio del caos y el cielo se moverá, porque tú no estás solo. Tienes autoridad y tienes armas espirituales que el enemigo no puede resistir. 2 Corintios 10:4 lo afirma. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Lo entiendes? Tú puedes destruir fortalezas, no solo sobrevivir, derribar, romper, desalojar al enemigo del terreno que ocupó. Pero necesitas una decisión firme. Necesitas ponerte de pie, vestirte con la armadura y usar tu voz para alabar, orar, declarar y resistir. Y ahora quiero invitarte a que hagas algo más que escuchar. Activa esta verdad en lo espiritual con un acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios: me visto con la armadura de Dios y resisto. Decláralo, escríbelo con convicción, porque lo que tú confiesas con fe se establece en el cielo, y cuando tú resistes, el enemigo huye. Así lo promete Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No subestimes el poder de tu declaración. Cada palabra que escribes es una marca espiritual, una afirmación del territorio que ya no estás dispuesto a entregar. Este es el momento, no después, ahora. Mientras tu espíritu está ardiendo, mientras esta palabra te está sacudiendo por dentro, declara que tú no vas a retroceder. Tu hogar vale la pena, tu familia merece esta batalla, y con Dios de tu lado ya tienes la victoria asegurada. Cierra los ojos por un momento, respira profundo, detente, no hay prisa, no estás corriendo, no estás en medio de una obligación, estás aquí, a solas con Dios. Él te ha traído hasta este punto, no para que te sientas culpable, ni para que te esfuerces más, sino para que entiendas esto con el corazón. No tienes que hacerlo todo tú, no tienes que cargar más con el peso que has estado llevando en silencio, porque mientras tú luchabas por sostenerlo todo, la paz de tu hogar, la estabilidad emocional, la fe que parecía desmoronarse, Dios estaba allí, en lo secreto, esperando que llegaras a este punto, al momento de soltar, al momento de rendirte, no como un acto de derrota, sino como un acto de descanso. La Biblia no nos llama a ser superhéroes, nos llama a confiar. Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que mientras tú duermes, Dios sigue peleando por ti. Que mientras tú descansas, Él vigila tu hogar, tus hijos, tu corazón. Porque tú no eres el guardián último de tu casa. Él lo es. Isaías 26:3 lo repite con ternura. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se trata de entenderlo todo. Se trata de confiar, de permanecer con la mente fija en Él. Y cuando tu mente se alinea con su verdad, la paz llega como una brisa suave que entra por las ventanas del alma. Tal vez llevas años durmiendo con el corazón tenso, con la mente inquieta, con el alma agotada. Tal vez cada noche es una batalla silenciosa entre tus pensamientos, tus miedos, tus recuerdos. Pero esta noche puede ser diferente. Esta noche puede ser el comienzo de un descanso real. No porque las circunstancias hayan cambiado aún, sino porque tú has decidido cambiar de postura interior. Dejar de pelear solo, dejar de intentar arreglarlo todo y rendirte a los brazos del Padre. Filipenses 4:6-7 es claro, pero muchas veces lo leemos sin permitir que penetre en lo profundo. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo ves? Es una promesa directa. Si tú hablas con Dios, si tú entregas en oración lo que hoy te pesa, Él promete darte paz. No una paz superficial, no una ilusión, una paz que guarda, que protege, que cubre. Y ahora te invito a imaginar algo. Imagina que Dios mismo entra en tu habitación esta noche, no con juicio, no con reproches, sino con un manto de descanso en sus manos. Te mira a los ojos, te sonríe y te dice: hijo, hija,
Suelta todo. Yo me encargo. Solo quédate conmigo. Solo duerme. ¿Cómo cambiaría tu noche si creyeras esa voz? ¿Cómo cambiaría tu familia si tú aprendieras a vivir desde ese descanso? Quiero proponerte algo. Hoy no termines este video igual. Haz de esta noche un altar. Cierra el día con adoración. Apaga el ruido. Pon una canción que exalte a Dios. Habla con Él desde el corazón. Aunque solo digas 2 palabras, te necesito. Y luego, duerme. Duerme como quien ha dejado el peso a los pies del trono. Duerme como quien sabe que el Rey vela mientras tú descansas. Y si esta palabra ha tocado algo profundo en ti, algo que no sabías cómo explicar, pero que ahora entiendes, quiero invitarte a que lo escribas. Deja en los comentarios la frase: esta noche descanso en Dios. Escríbelo como una declaración profética. Escríbelo como un acto de rendición. Escríbelo como quien dice: basta de cargar solo. Mi descanso está en Él. No sabes cuántas personas estarán leyendo esos comentarios, buscando una señal, buscando una palabra. Sé tú esa palabra para alguien más. Porque tu descanso no es una meta lejana, es una promesa cumplida. Hoy, aquí, en medio del caos, puedes estar en paz. No llegaste hasta aquí por accidente. No diste clic a este video porque sí. No escuchaste esta palabra por simple curiosidad. Estás aquí porque Dios te estaba buscando. Sí, a ti, aún con tus dudas, aún con tu agotamiento, aún con esa lucha interior que nadie más entiende, aún con esa sensación de estar dándolo todo, pero sintiéndote vacío por dentro. Porque tú lo sabes, has sentido cómo algo dentro de ti clama por más. Has sentido ese suspiro en lo profundo del alma que dice: no puedo más. No sé cómo seguir sosteniendo esta casa, esta fe, esta familia. Y lo ocultas. Lo cubres con sonrisas, con actividad, con responsabilidades. Pero por dentro, sientes que algo se está quebrando lentamente. Y te preguntas: ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué no responde? Pero escucha esto. Dios ha estado hablando todo este tiempo. Lo ha hecho a través de este mensaje. Lo ha hecho a través de esa canción que sonó justo cuando estabas al borde. Lo ha hecho con ese versículo que alguien te compartió sin saber por lo que estabas pasando. Y ahora lo hace aquí, cara a cara contigo, a través de cada palabra que acabas de recibir. No es tiempo de rendirte, es tiempo de levantar tu espíritu, de abrir tu boca, de volver a declarar que tu casa no le pertenece al miedo, ni a la tristeza, ni al enemigo. Tu casa es de Dios. Y aunque el enemigo haya intentado desgastar tu fe, hoy Dios te recuerda: la batalla aún no ha terminado, pero la victoria ya es tuya. Tú has sido llamado a ser un adorador, un protector espiritual, un intercesor silencioso, un guerrero invisible. No importa si no te sientes fuerte, no importa si has fallado, no importa si perdiste el ritmo de la oración o si hace tiempo que no cantas. Lo único que importa es que estás aquí y que todavía puedes comenzar. Y si comienzas con una sola decisión, aunque sea pequeña, el cielo se mueve. Así que ahora te invito a hacer algo profético, algo valiente, algo que marcará este momento para siempre. Escribe en los comentarios: hoy elijo levantar mi casa en alabanza. Escríbelo como un acto de fe, como una señal espiritual, como una respuesta directa a este llamado. Y no lo hagas por emoción, hazlo con convicción, hazlo con el corazón latiendo fuerte, porque esta no es una frase más, es un grito espiritual, es una marca, es un altar escrito que declara: aquí comienza algo nuevo, aquí termina la opresión, aquí se rompe la cadena, aquí Dios vuelve a habitar. Porque sí, la alabanza bloquea al enemigo, sí, la adoración protege tu hogar, pero más aún, la rendición te abre a un descanso real, y tú estás a una decisión de comenzar. Dios ya hizo su parte. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Ahora lo sabes, ya no hay duda. La alabanza no es un detalle opcional, ni un simple espiritual. Es una herramienta, es un muro, es una respuesta del cielo para los días en que todo parece derrumbarse. Y has comenzado a entender por qué el enemigo hizo tanto esfuerzo por apagar tu voz. ¿Por qué permitió que te sintieras seco, apagado, desconectado? Porque él sabe,
más que muchos creyentes, que un hijo de Dios que canta en medio del fuego es un arma que no puede detener. Sí, la alabanza bloquea al enemigo. Sí, la alabanza trae descanso. Sí, la alabanza restablece la atmósfera de tu hogar. Y si tú decides activar eso hoy, ya estás dando un paso enorme hacia la restauración que tanto anhelas. Pero escúchame con atención, eso no es todo. No te estoy dando una fórmula mágica, no te estoy entregando un amuleto cristiano. Esto no se trata de solo cantar y esperar resultados automáticos. Number hay algo más, mucho más. Porque aunque la alabanza abre los cielos, hay una llave que los sella. Aunque la alabanza mueve a Dios, hay algo que lo trae a vivir contigo. Y eso, ese secreto que muy pocos conocen, esa clave que transforma una casa en un santuario, te lo revelaré en los próximos minutos. No es complicado, no es teórico, pero es potente, sobrenatural, profundo. Así que no te vayas, no cierres este video, no pienses que ya lo escuchaste todo. Lo que viene es más que una herramienta, es una estrategia completa. Porque si la alabanza es tu defensa, lo que te revelaré después es tu cobertura, tu escudo, tu armadura permanente. Y sin eso, la alabanza puede volverse intermitente. Pero con eso, el fuego no se apaga nunca. Y mientras esperas ese momento, quiero que dejes un acto de fe aquí, ahora mismo. Escribe en los comentarios: estoy listo para lo que viene. Hazlo como quien está por recibir instrucciones secretas del cielo. Como quien sabe que está a punto de cambiar su historia espiritual para siempre. No lo dejes pasar, porque lo que te espera es demasiado importante como para ignorarlo. Tú sabes lo que es vivir con el alma cansada. No necesitas que nadie te lo explique. Sabes lo que es despertarte con el corazón pesado, como si una nube invisible te siguiera a donde vayas. Has sentido esa carga emocional que no se quita con dormir, ni con hablar, ni siquiera con llorar. Has intentado encontrar refugio en el trabajo, en la distracción, en el silencio, pero la opresión vuelve. Vuelve en la noche, vuelve cuando estás solo. Vuelve en los momentos en que más quisieras sentir a Dios, y quizás ni siquiera lo has dicho en voz alta, pero dentro de ti hay una pregunta que grita: ¿por qué me siento así si estoy tratando de hacer las cosas bien? ¿Por qué mi hogar sigue sintiéndose vacío si yo estoy orando? ¿Por qué parece que el enemigo no se ha ido, aunque he comenzado a alabar? Y sí, la alabanza ha traído un alivio. Tal vez desde que volviste a cantar, a adorar en medio del caos, algo ha empezado a cambiar. Tal vez lo notas, tal vez no del todo, pero sabes que algo se ha movido en lo espiritual. Sin embargo, aún hay una sensación de vacío que no desaparece. Y ahí es donde muchos se detienen. Ahí es donde muchos se frustran. Porque creyeron que cantar una canción iba a arreglar todo. Que una adoración profunda, una sola noche de alabanza intensa, bastaría para sanar años de heridas, apagar voces del pasado, liberar su hogar del ataque constante. Pero eso es solo el inicio, solo el primer paso, porque la alabanza desata la batalla. Pero no es lo único que la gana. La alabanza abre los cielos, pero aún falta algo que los mantenga abiertos. Y eso es lo que quiero entregarte. No ahora, no todavía. Porque antes necesitas entender esto. Dios no está buscando solo una voz que cante, está buscando un corazón que permanezca, que resista, que se rinda, que no solo le adore en la emoción del momento, sino que le entregue el control todos los días. Porque lo que realmente cambia tu casa no es solo lo que haces con tu boca, sino lo que decides con tu alma, lo que determinas con tus pensamientos, lo que eliges con tus hábitos espirituales, lo que permite o no que habite dentro de tus paredes. El enemigo no solo teme tu alabanza, teme tu constancia, teme tu decisión diaria, teme que tú te levantes cada mañana decidido a consagrar tu hogar a Dios, aunque nadie más lo entienda. Y eso es lo que está por venir. Esa clave que convierte tu alabanza en algo constante. Esa estrategia que sella tu casa como un territorio impenetrable. Eso que Dios le entregó a sus hijos desde tiempos antiguos y que hoy pocos aplican con poder. Pero tú lo vas a conocer, lo vas a activar, porque estás buscando en serio, porque has llegado hasta aquí no solo por curiosidad, sino porque tu alma está gritando por un cambio real, porque tú no quieres seguir viviendo bajo ataque, bajo frustración, bajo agotamiento emocional. Tú quieres libertad,
¿Quieres paz? ¿Quieres sentir, de verdad, que Dios habita en tu hogar como una llama viva? Y eso es posible. Pero solo si te quedas, solo si recibes todo lo que está por revelarse. Así que te pido algo más que fe. Te pido un paso, una acción, un acto espiritual simple, pero poderoso. Escribe ahora en los comentarios: mi alma está lista para recibir lo que Dios tiene. No lo digas como quien espera algo genérico. Escríbelo como quien está abriendo su corazón a una estrategia que puede marcar un antes y un después. Como quien reconoce que sí, la alabanza ha sido el inicio, pero necesita más. Está sediento, está hambriento, está listo, porque esto apenas comienza. Y lo que viene a continuación puede cambiar el destino espiritual de tu familia. Ahora sí, has llegado al punto donde muchos se detienen o despiertan. Porque lo que estás por escuchar no es suave, ni cómodo, ni popular, pero sí es la verdad que tu alma necesita. Estás buscando una solución real. Estás clamando en silencio por una respuesta que funcione, que transforme tu casa de verdad, que cierre las puertas al enemigo para siempre. Y la hay. Pero antes de que la recibas, tengo que decirte algo que tal vez te va a incomodar, pero que puede salvarte. Muchos cristianos viven bajo ataque, no porque Dios no los escuche, sino porque han aprendido a vivir con las puertas espirituales abiertas. Sí, abiertas. Han comenzado a alabar, han orado alguna vez, han leído promesas en la Biblia, pero siguen tolerando pequeñas cosas en casa que están contaminando la atmósfera. Siguen permitiendo pensamientos, hábitos, actitudes, palabras, incluso objetos que dan lugar al enemigo. Y después se preguntan: ¿por qué no cambia nada? ¿Quieres saber por qué? Porque la alabanza no sustituye la consagración, porque no se puede cantar a Dios en la mañana y abrirle espacio al enemigo por la noche. No puedes levantar un altar el domingo y derribarlo tú mismo con tus actitudes el resto de la semana. Es duro, sí, pero es verdad. Porque Dios no habita solo donde se le canta, Dios habita donde se le honra, donde se le teme, donde se vive con reverencia. Y muchos han llenado su casa de adoración, pero no de santidad. Y eso es lo que falta. Eso es lo que el enemigo no te quiere revelar. Eso es lo que tú estás por recuperar hoy. Porque la verdadera protección espiritual de un hogar no viene solo por lo que haces, sino por lo que decides no permitir. Es tiempo de hacer limpieza, de revisar tu vida, tus palabras, tu entretenimiento, tus conversaciones, tus decisiones. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás permitiendo que tus hijos escuchen? ¿Qué series alimentan tu espíritu? ¿Qué música se cuela por las paredes mientras tú crees que todo está bien porque oraste por la mañana? No te lo digo para condenarte, te lo digo porque te amo en Cristo y porque Dios te ama demasiado como para dejarte engañado un día más. La verdadera arma que sella tu hogar no es solo la alabanza, es la santidad, es una vida consagrada, un corazón limpio, una mente renovada, una decisión diaria de cerrar toda puerta al enemigo. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. ¿Te das cuenta? Eso significa que tú puedes darle lugar o quitárselo. Y si hoy decides quitarle el acceso, si hoy limpias el terreno, si hoy eliges la santidad por encima del entretenimiento, por encima de lo normal o lo cómodo, Dios va a habitar tu casa con poder, con gloria, con fuego. Y esa es la clave que el enemigo ha querido que olvides, que Dios no comparte su trono, que no puedes clamar por protección mientras abrazas lo que contamina. Pero si tú decides consagrar tu hogar, desde lo más pequeño hasta lo más profundo, la presencia de Dios se quedará, permanecerá y cubrirá cada rincón como un muro de fuego que nada ni nadie podrá derribar. Así que ahora te invito a hacer algo que puede ser el comienzo de una revolución espiritual en tu casa. No solo en palabras, sino en decisión. Escribe en los comentarios: hoy cierro toda puerta al enemigo y elijo la santidad. Escríbelo como quien declara guerra, como quien decide hacer limpieza espiritual, como quien entiende que no puede seguir mezclando la luz con las sombras. Hazlo como quien está a punto de ver el cambio real que tanto ha buscado. Ahora que sabes esto, ya no puedes ignorarlo. Ahora que el velo fue corrido y viste lo que estaba operando en lo invisible, ya no puedes vivir como si nada estuviera pasando. Porque sí, hay algo que quiere destruir tu hogar, algo que ha estado rondando en silencio.
Algo que ha entrado sutilmente mientras tú estabas ocupado, mientras tú pensabas que eran solo emociones, solo estrés, solo etapas de la vida. Pero no era solo eso. Era un plan, un diseño del enemigo para apagar el fuego de tu casa, para silenciar tu voz, para fragmentar lo que Dios quiere usar como un altar de gloria. Y ahora entiendes por qué se volvió tan difícil orar. Por qué cada vez que ibas a adorar, algo te distraía, algo pasaba, algo se rompía. Porque el enemigo teme la alabanza, la detesta, no por el sonido, sino por lo que provoca. Porque cuando tú alabas, tu casa cambia de dueño. Cuando tú exaltas a Dios, el ambiente se reconfigura. Las palabras negativas pierden poder, la confusión pierde acceso. Y el enemigo se ve obligado a retroceder, aunque no quiera. Porque la adoración verdadera no solo levanta el nombre de Jesús, lo entrona. Y donde Jesús reina, no hay lugar para las tinieblas. Pero esto no es teoría, es guerra, guerra real. Y tú estás dentro, y si bajas la guardia ahora, podrías perder mucho más de lo que te imaginas. Porque el enemigo no está interesado solo en molestarte. Él quiere destruir generaciones. Quiere que tus hijos crezcan en un ambiente donde no se escucha la voz de Dios. Quiere que tu matrimonio se mantenga frío, desconectado. Quiere que tus pensamientos se enreden, que vivas a la defensiva, con heridas sin cerrar, con frustraciones acumuladas. Pero todo eso se puede romper. Sí, se puede romper. Y la alabanza es el martillo, pero no cualquier alabanza, una alabanza constante, verdadera, acompañada de una vida limpia y un corazón rendido. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Esto no es un video más. Esto es una alarma espiritual. Es Dios tocando a la puerta de tu casa diciendo: ¿puedo volver a habitar aquí? ¿Puedo ser no solo los domingos, sino cada día? Y tú tienes que responder, porque si decides abrirle hoy, tu casa se convierte en territorio sagrado. Y cuando eso pasa, lo que parecía imposible empieza a cambiar. La ansiedad empieza a desaparecer. Las discusiones sin sentido se disipan. La atmósfera cambia. No porque todo esté perfecto, sino porque la presencia de Dios comienza a dominar. Y sí, esto es lo que has estado buscando. Eso que no sabías cómo nombrar, pero que tu espíritu anhelaba. Esa sensación de seguridad profunda. De saber que tu hogar está cubierto, no solo por puertas físicas, sino por un muro espiritual impenetrable. Esa certeza de que, aunque se levanten tormentas afuera, en tu casa hay paz. En tu casa hay luz. En tu casa habita Dios. Pero aún no has escuchado todo. Aún falta una parte crucial, porque hay personas que comienzan bien, pero no logran mantener esa atmósfera encendida. ¿Por qué? Porque no conocen el ritmo espiritual de la alabanza. Hay una forma de establecer ciclos de adoración en casa. Hay un patrón que rompe ciclos demoníacos repetitivos. Y eso es lo que viene. Eso es lo que vamos a revelar después. Un sistema espiritual bíblico, simple pero poderoso, que te va a permitir mantener esa cobertura viva todos los días, incluso cuando no tengas fuerzas. Así que quédate, no te desconectes, porque lo que viene es diseño, es estrategia divina, y es lo que va a hacer que tu casa pase de sobrevivir a ser una fortaleza espiritual. Y ahora, antes de seguir, deja tu huella aquí. Escribe en los comentarios: mi casa será una fortaleza de adoración. Escríbelo como una declaración profética, como una promesa en construcción, como un pacto entre tú y Dios. No lo dejes pasar, porque mientras tú escribes, algo se activa, algo se establece, algo se rompe. Si llegaste hasta aquí, es porque hay una sed en tu interior que no se calma con respuestas rápidas. Tú no estás buscando un consejo más, tú estás buscando transformación. Has probado lo superficial, lo religioso, lo emocional, y te diste cuenta de que eso no basta. Necesitas algo más profundo, algo que no solo toque tu corazón en un momento, sino que lo transforme en una estructura espiritual permanente. Porque te cansaste de vivir a ráfagas, de tener momentos con Dios y luego días de sequedad. Te cansaste de llorar en su presencia solo para volver a sentirte vacío después. Y en el fondo, aunque no siempre lo dices, una parte de ti se pregunta si eso es todo lo que hay. Si realmente es posible vivir una vida con la presencia de Dios constante en el hogar, o si eso es solo un ideal inalcanzable para gente más espiritual.
pero te lo digo con toda la autoridad del cielo, sí es posible y está más cerca de lo que crees. Lo que Dios quiere revelarte ahora no es solo una verdad, es un diseño, es un ritmo espiritual que, si lo tomas en serio, puede sellar tu casa para siempre. Porque Dios no se mueve solo por momentos emocionales, Él se mueve con estructuras espirituales. Él no visita, Él habita cuando el espacio está preparado. Y ese espacio no se construye solo con una canción poderosa o con una oración fuerte, sino con un estilo de vida que se alinea con el cielo todos los días. Sí, todos los días. Y no estoy hablando de convertirte en un fanático, ni de pasar las 24 horas en oración. Estoy hablando de aprender a vivir en un ritmo constante de alabanza, reverencia y presencia, de establecer un patrón que se repita, un altar que no se apaga, una atmósfera que no depende del ánimo, sino del compromiso espiritual. Ese ritmo del que te hablo es sencillo, pero poderoso, y pocos lo practican, porque requiere intención, requiere consistencia, requiere dejar de vivir a merced de tus emociones y comenzar a vivir a merced de su espíritu. Imagina esto: despertar y consagrar el día con una canción que exalte a Jesús, no como un deber, sino como una señal de que Él tiene el control. Imagínate caminando por tu casa durante el día y de repente, en lugar de quejarte por lo que falta, comienzas a agradecer por lo que Él ya está haciendo. Imagínate que antes de dormir, pones tus manos sobre tus hijos o sobre la puerta de tu casa y declaras en voz alta: este hogar es territorio santo. Aquí no reina el miedo, aquí reina la paz de Cristo, y lo haces no una vez, sino cada día. No cuando sientes, sino porque sabes. No cuando todo está bien, sino especialmente cuando todo parece ir mal. Ese es el ritmo, ese es el ciclo, esa es la estructura espiritual que hace huir al enemigo. ¿Sabías que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía ciclos diarios y semanales de adoración que no se interrumpían jamás? ¿Sabías que el fuego del altar no podía apagarse ni una sola noche? Levítico 6:13. Porque ellos sabían que donde hay constancia, hay autoridad, que el enemigo puede soportar una adoración esporádica, pero no puede resistir una adoración establecida. Por eso te lo repito: si tú aprendes a establecer ciclos, no momentos, de alabanza en tu casa, si tú haces de la adoración un pilar y no un recurso de emergencia, el ambiente espiritual de tu hogar cambiará radicalmente. Y esto no es para los más fuertes ni para los más santos, es para ti, porque tú estás escuchando esto ahora, porque tú has llegado hasta aquí, porque tú estás decidido a dejar de sobrevivir espiritualmente y empezar a habitar en la gloria. Así que no subestimes lo que puedes comenzar hoy. Empieza con una decisión pequeña, una canción diaria, una oración corta pero honesta, una frase de gratitud escrita en un papel visible, y repítelo. Mantén el ritmo, sostén el fuego. No permitas que el enemigo te vuelva a atrapar con la inconstancia, porque cuando tú levantas ese altar cada día, cuando tú perseveras aunque nadie más lo haga contigo, los cielos se abren y no se vuelven a cerrar. Ahora, si esta palabra está despertando algo en tu interior, si sientes que algo dentro de ti dice: esto es lo que estaba buscando, esto es lo que mi casa necesita, quiero que lo escribas. No solo lo pienses, escríbelo como un acto espiritual, como una marca de fuego. Escribe en los comentarios: hoy empiezo el ritmo espiritual de la alabanza en mi hogar. Escríbelo y hazlo. Que tu declaración no quede en letra muerta, que sea el inicio de un cambio real, diario, profundo, porque no estás aquí por coincidencia. Dios te está enseñando cómo proteger lo más valioso que tienes, tu hogar. Ahora que entiendes lo que la alabanza puede hacer, ahora que has visto que no se trata de un evento aislado, sino de un ritmo espiritual diario, hay algo más que necesitas grabar en tu corazón. No dejes de alabar, aunque no veas resultados inmediatos. No dejes de adorar, aunque parezca que nada cambia. No dejes de levantar tu voz, aunque sientas que estás solo, porque cada vez que tú alabas, estás construyendo un muro invisible. Estás poniendo piedra sobre piedra, un altar que el enemigo no puede derribar. Y aunque en lo natural no siempre lo veas, en el mundo espiritual hay movimiento, hay avance, hay rompimiento. ¿Por qué seguir alabando? Porque la alabanza no solo protege tu casa, te protege a ti.
Porque hay días en que no tienes palabras, pero una canción puede levantar tu espíritu. Hay noches en que todo parece oscuro, pero una frase de adoración rompe la opresión. Porque cuando adoras, aunque estés roto, aunque estés cansado, aunque estés con lágrimas en los ojos, Dios se acerca. Salmo 34, 18 lo dice con una ternura poderosa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Lo ves? No tienes que estar fuerte para adorar, solo tienes que estar dispuesto, solo tienes que ser sincero. Y si alguna vez te has preguntado si Dios realmente escucha cuando cantas, cuando oras, cuando clamas, la respuesta está en uno de los salmos más poderosos de toda la Escritura, el Salmo 91. Léelo no como un poema bonito, sino como una promesa de protección sobre tu vida y tu casa. Mira el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabes quiénes son los que habitan al abrigo del Altísimo? Los que hacen de su presencia su casa, los que alaban, los que oran, los que buscan, los que levantan su nombre aun cuando todo parece perdido. Esos son los que viven bajo la sombra del Omnipotente. Esos son los que están cubiertos. La alabanza constante te ubica ahí, te alinea con ese lugar de abrigo. No es un acto emocional, es una postura espiritual. Es una decisión diaria que dice: hoy no seré esclavo del miedo. Hoy no viviré a merced de la ansiedad. Hoy mi casa no será terreno del enemigo. Hoy mi voz se levanta, aunque tiemble, aunque duela, aunque no vea aún la respuesta. Porque cada vez que tú alabas, Dios se levanta contigo. Y cuando Él se levanta, todo cambia. Por eso no te detengas, no retrocedas, no vuelvas al silencio, no apagues el fuego que has empezado a encender. Aunque nadie más en tu familia lo entienda aún, Dios sí lo ve. Él ve tu adoración secreta. Él escucha tu voz cuando todos duermen. Él cuenta cada lágrima. Y lo más importante, Él habita en medio de esa alabanza. Salmo 22:3 lo declara con fuerza. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eso quiere decir que cada vez que tú alabas en casa, Dios se sienta allí, se establece, y el enemigo no puede quedarse donde Dios reina. Y si esta palabra está ardiendo en tu pecho como un fuego que no puedes apagar, si sientes que este es tu momento para comprometerte con ese ritmo espiritual de adoración, te invito a sellarlo con una declaración de fe. Escribe en los comentarios: yo habitaré bajo la sombra del Altísimo. Escríbelo con convicción. Escríbelo como quien está escogiendo un lugar de refugio eterno, como quien ya entendió que la alabanza no es una opción, es una necesidad vital. Tal vez pensaste que ya habías descubierto todo sobre la alabanza, pero hay una forma más, una dimensión que pocos exploran, algo que va más allá de cantar, porque sí, la alabanza comienza con tu boca, pero no termina ahí. Hay un tipo de alabanza que no necesita música, ni instrumentos, ni siquiera voz. Una que es tan poderosa que puede quebrar cadenas en segundos sin que nadie más la escuche. Es la alabanza en forma de obediencia radical. Sí, obediencias. ¿Alguna vez has pensado que obedecer lo que Dios te ha pedido, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, es una forma profunda de adoración? Porque cada vez que tú eliges hacer la voluntad de Dios por encima de tu comodidad, estás diciendo con tus actos: tú eres más digno que mi propia voluntad. Y eso grita en el mundo espiritual. Eso resuena como un canto sagrado que el enemigo no puede imitar. Porque Satanás sabe cantar, pero no sabe obedecer. No puede. Porque en la obediencia hay humildad y en la humildad hay gloria. Mira lo que dice 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Lo ves? Obedecer es mejor que cantar. Obedecer es mejor que los actos externos, porque la obediencia demuestra que Dios reina en lo profundo del corazón, que no solo le cantas, le perteneces. Entonces hoy quiero entregarte esta segunda forma de alabanza, esta segunda arma que protege tu hogar como un escudo invisible, la obediencia silenciosa.
esa decisión diaria de decirle que sí a Dios, incluso cuando nadie te aplaude, cuando nadie te entiende, cuando todo dentro de ti quiere hacer otra cosa, pero tu espíritu elige honrarlo. ¿Sabes lo que provoca eso? Provoca que el cielo se abra sobre ti sin que lo pidas. Provoca que los ángeles se alineen para protegerte. Provoca que el enemigo pierda autoridad en tu casa sin que tú tengas que levantar la voz. Esa obediencia tiene forma, tiene práctica. Tal vez Dios te está pidiendo soltar ese rencor con alguien de tu familia. Tal vez te está pidiendo que confíes, que esperes sin quejarte, que no tomes decisiones impulsivas. Tal vez quiere que sueltes ese pecado oculto, ese mal hábito, esa relación tóxica. O simplemente que apagues el televisor 5 minutos antes y te arrodilles a orar. Cada uno de esos actos es una canción espiritual que Dios escucha más fuerte que cualquier coro. Y ahora quiero que lo confirmes con tu fe, que no solo lo recibas, sino que lo actives. Si esta palabra te está tocando, si sabes que Dios te está hablando directamente, escribe ahora en los comentarios: mi obediencia será mi alabanza. Escríbelo no como una promesa vacía, sino como una respuesta sincera. Que tu decisión quede marcada hoy, que el cielo la registre, que el enemigo la vea, porque ya no eres un espectador, eres parte activa del ejército que adora en espíritu y en verdad. Estás construyendo un muro espiritual que no se derrumbará. Estás alineando tu casa con la voluntad de Dios, y lo mejor aún está por revelarse. Tal vez en este momento estés pensando: ¿y si esto no funciona para mí? ¿Y si intento alabar, intento obedecer, pero nada cambia? Y es normal. Todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido ese nudo en el alma que susurra: valdrá la pena. Pero permíteme contarte algo que puede encender tu fe ahora mismo. No es una historia inventada, es un caso real, poderoso, eterno. Una historia que está escrita en la palabra como testimonio vivo de lo que pasa cuando alguien decide alabar y obedecer, incluso en la oscuridad total. Estoy hablando de Pablo y Silas, en la cárcel, en lo más profundo del encierro, atados, golpeados, abandonados, sin aire, sin consuelo humano. ¿Y sabes lo que hicieron en esa situación límite? No se quejaron, no dudaron, no colapsaron, cantaron. En medio del encierro, de la injusticia, del dolor físico, levantaron himnos a Dios. Hechos 16:25 lo dice con una calma sobrenatural. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Puedes imaginar esa escena? Golpeados, encadenados, en lo más hondo de una celda romana, y en lugar de rendirse, alaban. ¿Y sabes qué pasó después? Un terremoto. Sí, un terremoto, no simbólico, no emocional, real. Un temblor literal que sacudió los cimientos de la cárcel, que abrió todas las puertas, que rompió todas las cadenas. Y no solo eso, su alabanza no solo los liberó a ellos, liberó a todos los que los oían. ¿Entiendes el poder de eso? Cuando tú decides adorar en medio del encierro emocional, espiritual o familiar, no solo estás peleando por ti, estás liberando a los que te rodean. La atmósfera cambia, las cadenas caen, las puertas se abren, y no termina ahí, porque el carcelero, al ver todo esto, cae rendido. Pregunta qué debe hacer para ser salvo, y esa noche entera, su familia fue salvada. Una familia entera, por una alabanza en la oscuridad, por una obediencia radical, por un acto de fe que parecía pequeño, pero que cambió el destino de generaciones. ¿Te das cuenta? Esto no es teoría, esto no es un ritual vacío, esto es un poder vivo que transforma hogares, situaciones, destinos. Lo que tú estás haciendo ahora, ese pequeño altar que estás levantando en medio de tu caos, es más poderoso de lo que imaginas. Puede provocar un terremoto en tu casa, puede liberar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, puede quebrar generaciones de dolor acumulado, pero tienes que creerlo, tienes que sostenerlo, tienes que decidir. Aunque no vea aún el milagro, yo sigo cantando, yo sigo obedeciendo, yo sigo adorando. Y si esta historia ha encendido algo dentro de ti, si tú dices: eso quiero, eso necesito en mi casa, entonces hazlo real ahora mismo. Escribe en los comentarios: como Pablo y Silas, yo alabaré en mi prisión. Escríbelo como quien declara guerra, como quien se rehúsa a callar,
como quien está a punto de provocar un terremoto espiritual que sacudirá a su familia entera. Ya comenzaste a levantar tu voz. Ya comprendiste que la alabanza no es solo un canto, sino una declaración de guerra. Ya diste ese paso poderoso, rendirte a Dios no solo con tus emociones, sino con tu obediencia. Has comenzado a despertar espiritualmente y eso ya está sacudiendo las tinieblas. Pero ahora viene algo que pocos cristianos entienden, algo que marca la diferencia entre vivir experiencias aisladas con Dios y convertir tu hogar en una morada constante de su presencia. Porque no se trata solo de provocar un terremoto espiritual de vez en cuando. No se trata de momentos intensos que duran un día. Se trata de preparar el terreno para que Dios no solo te visite, sino que se quede. Porque hay casas donde la presencia de Dios entra, pero no permanece. Entra por momentos, cuando se canta, cuando se ora, cuando hay lágrimas sinceras, pero luego se va. Y no porque Dios quiera irse, sino porque el ambiente no está preparado para sostenerlo. Tienes que entender esto. Dios no habita donde no hay espacio para Él. No puede habitar en medio de un hogar donde lo único que hay es ruido, queja, ansiedad, entretenimiento sin filtro, conversaciones destructivas. Él es santo y su presencia es delicada, como un fuego que no se impone, pero sí se apaga cuando el ambiente no lo sostiene. Por eso muchos sienten a Dios en la iglesia, pero no en casa, porque en la iglesia todo está alineado para recibirlo, pero en casa todo está distraído. Entonces, ¿cómo hacer que su presencia se quede? ¿Cómo transformar tu hogar en una habitación donde Dios quiera vivir? Todo comienza con la preparación, con el ambiente espiritual que decides establecer cada día. Y no se trata solo de música ni de apagar la televisión. Se trata de algo más profundo. Se trata de honrar la presencia de Dios como algo sagrado, constante, real. Imagina esto: cada rincón de tu casa puede ser un lugar santo. Cada habitación puede ser un altar, no por lo que hay físicamente, sino por lo que tú decides hacer ahí espiritualmente. Tu cocina puede ser un lugar de gratitud. Tu sala puede ser un sitio de adoración. Tu dormitorio puede ser un lugar de descanso profético. Tus pasillos pueden ser caminos de oración. Tu hogar completo puede convertirse en un santuario. Pero para eso necesitas invitar a Dios no solo con tu voz, sino con tu vida entera. ¿Y cómo lo haces? Aquí viene lo profundo. Aquí viene lo que transforma. Primero, dedica tu casa a Dios, literalmente, en voz alta, una oración. Habla con Dios y dile: esta casa es tuya. No como una frase bonita, sino como un acto profético. Toma aceite si quieres. Unta tus manos y toca las puertas. Declara que cada habitación será llena de su gloria, que cada palabra que se diga en ese lugar será para edificación, que el enemigo no podrá resistir ni un centímetro más. No importa si estás solo, no importa si nadie más lo entiende, hazlo. Porque cuando tú consagras tu casa, Dios comienza a moverse. Segundo, cuida lo que entra. Haz un filtro espiritual. Revisa qué música se escucha, qué conversaciones se permiten, qué imágenes están en las pantallas. No se trata de volverte extremo por religión. Se trata de ser celoso por amor. Si tú no dejarías que alguien entre a tu casa con armas a destruirla físicamente, ¿por qué permitir que entren palabras, imágenes o hábitos que destruyen tu atmósfera espiritual? Cada cosa que permites en tu casa se convierte en una puerta. Y cada puerta abierta sin vigilancia es una entrada potencial para lo que Dios no quiere ahí. Tercero, establece momentos diarios de encuentro con Dios. No solo cuando hay problemas, no solo cuando necesitas algo. Cada día, aunque sea breve, aunque sea sencillo, que haya un momento de gratitud, una oración, un salmo leído en voz alta, una canción reproducida, un gesto, un recordatorio espiritual de que Dios está allí y merece ser honrado. Y cuarto, sé constante. La presencia de Dios no se sostiene con emociones, se sostiene con compromiso. Salmo 15 lo dice de manera clara cuando describe quién habitará en su presencia: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que hace esto no resbalará jamás. Salmo 15, versi 2 a 5. ¿Lo ves? No es carisma, no es solo adoración pública, es integridad, verdad, santidad. Eso atrae a Dios, eso lo hace quedarse.
Y ahora quiero invitarte a sellar este momento. Si tú deseas que tu hogar sea más que un lugar físico, si quieres que tu casa se convierta en un santuario, si decides hoy que Dios será el habitante principal de tu hogar, no te vayas sin escribirlo. Deja en los comentarios: declaro que mi casa será habitación de Dios. Escríbelo como un acto profético, como una decisión que marca el antes y el después, como alguien que no quiere más visitas temporales de Dios, sino una habitación eterna. Porque lo que estás construyendo hoy, con cada palabra, con cada decisión, será la herencia espiritual que tus hijos recibirán mañana. Y eso vale cada segundo de esta entrega. Tal vez, después de todo lo que has comenzado a hacer, después de alabar en medio de la lucha, de obedecer aunque nadie lo vea, de consagrar tu casa en oración, te has hecho una pregunta silenciosa: ¿y cómo sé si Dios ya está aquí? ¿Cómo sé si su presencia realmente ha comenzado a habitar en mi hogar? Esa es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte, porque hay una diferencia enorme entre sentir a Dios por momentos y vivir en un hogar donde su presencia ya se ha establecido como Señor. Y sí, hay señales, hay evidencias, hay frutos que se empiezan a manifestar, a veces sutilmente, a veces con fuerza, pero que gritan en el mundo espiritual: aquí vive el Altísimo, este lugar le pertenece. Y la primera señal es esta: la atmósfera cambia. Tal vez no todos lo noten al principio, tal vez ni siquiera tú puedas explicarlo con palabras, pero hay una paz distinta, una ligereza en el aire, un silencio limpio. No es ausencia de ruido, es presencia de Dios. Las tensiones que antes se acumulaban por nada, ahora se disuelven con rapidez. Las conversaciones hirientes pierden fuerza. Hay menos gritos, menos quejas, menos cargas. Es como si algo invisible hubiera sido desalojado y ahora lo que reina es calma. Esa es una de las primeras señales, porque donde Dios habita, la paz se instala como guardiana. La segunda señal es aún más poderosa. Tu sensibilidad espiritual aumenta. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Palabras que antes te parecían normales, ahora te incomodan. Contenidos que antes consumías sin pensar, ahora te duelen en el espíritu. Y no es culpa, es discernimiento. Es el Espíritu Santo mostrando que en esa casa ya no hay espacio para lo que no edifica. Ya no lo toleras, ya no cabe. Porque cuando Dios entra, todo lo demás empieza a sobrar. Y esa sensibilidad no es debilidad, es señal de que estás caminando más cerca del fuego, de que tu oído se está afinando al cielo. Otra señal clara: los conflictos espirituales cambian de forma, no desaparecen porque el enemigo no se rinde tan fácil, pero ya no te destruyen, ya no te aplastan. Ahora tienes discernimiento para identificarlos, fuerza para resistirlos, autoridad para cortarlos. Donde antes había caos, ahora hay oración. Donde antes había desesperación, ahora hay clamor. Porque estás cubierto, porque no peleas solo, porque la presencia de Dios te rodea como un escudo. Salmo 5, 12. Y una más, la más hermosa: la semilla de la fe comienza a crecer en otros. Tal vez tu esposo aún no ora contigo, pero empieza a respetar tus tiempos con Dios. Tal vez tus hijos pequeños preguntan con curiosidad cuando te ven arrodillado. Tal vez alguien en tu casa se detiene frente a una canción que tú pusiste sin decir nada. Es el Espíritu Santo tocando corazones a través de tu constancia. Porque cuando Dios habita un lugar, Él empieza a atraer, empieza a llamar, empieza a germinar cosas que tú ni sabías que estaban sembradas. ¿Te identificaste con alguna de estas señales? ¿Has comenzado a ver, aunque sea en lo pequeño, que algo está cambiando en tu casa? Entonces no te calles, decláralo, escríbelo. Porque tu testimonio puede ser la confirmación que otro está esperando. Escribe en los comentarios: mi casa ya está siendo transformada por su presencia. Escríbelo como una afirmación de lo que está ocurriendo, aunque no todos lo vean aún. Escríbelo como quien entiende que el cielo ya se está asentando sobre sus paredes, sobre su techo, sobre su alma. Y si aún no lo ves, no te rindas, porque si tú sigues levantando tu altar, el fuego no tardará en encenderse. Ahora respira, detente, vuelve a sentir el peso de todo lo que has escuchado.
No ha sido un mensaje más, no han sido palabras al azar, ha sido un llamado directo a tu espíritu, un susurro de Dios rompiendo el ruido de tus días para decirte: estoy aquí, quiero quedarme, quiero habitar en tu casa como nunca antes. Y tal vez, mientras escuchabas, tu corazón se ha ido quebrantando poco a poco, no con tristeza, sino con una especie de dolor santo, una mezcla de anhelo y arrepentimiento, una sensación de esto era lo que me faltaba, esto era lo que mi alma estaba buscando, porque lo sabías, lo presentías, sabías que había más, que no podía ser todo solo cantar, ir a la iglesia, orar cuando hay problemas. Sabías que tu hogar tenía que ser más que paredes y rutinas, que debía ser un altar, un lugar sagrado, un territorio donde la presencia de Dios no solo entre, sino que viva, que respire, que reine. Y ahora sabes cómo empezar, ya lo tienes, lo has recibido paso a paso, la alabanza auténtica como arma espiritual, la obediencia como canto secreto, la consagración del hogar como decisión diaria, el ritmo espiritual como estructura permanente, la sensibilidad como señal de su gloria y las evidencias visibles de que su presencia está tomando el control. Pero esto no termina aquí, porque el mayor error que podrías cometer ahora es hacer de este mensaje solo un momento emocionante, guardarlo como una palabra linda que te tocó, que te hizo llorar, que te pareció poderosa, pero que no se convirtió en acción, porque el enemigo no teme tus emociones, él teme tus decisiones. Y hoy tienes una decisión en tus manos, una que puede marcar generaciones, una que puede cerrar ciclos oscuros, una que puede levantar el altar que protegerá a tu familia por años, aun cuando tú ya no estés. Sí, porque lo que decidas hacer hoy con esta palabra no solo afectará tu atmósfera espiritual ahora, afectará tu linaje. Tus hijos crecerán en un hogar donde se siente a Dios. Tus nietos tendrán memorias donde el nombre de Jesús era común, natural, parte del aire. Tus batallas espirituales de hoy serán sus victorias del mañana. Así que no te vayas de este video como si nada. No vuelvas a tu rutina como si esto no fuera una cita divina. Haz una pausa, mira tu casa, camina por ella con intención. Dile a Dios: ven, quédate, habita. Y luego empieza con lo pequeño, con lo que ya sabes, con una canción, con una oración, con una decisión. Y no pares, aunque cueste, aunque duela, aunque otros no te entiendan, porque si tú sostienes tu altar, Dios sostendrá tu casa. Y antes de cerrar, haz lo que muchos ya han hecho a lo largo de este mensaje. Escribe en los comentarios tu declaración final, tu compromiso, tu sello. Escribe con fe: hoy mi casa se convierte en habitación permanente de Dios. Escríbelo como un pacto, como una promesa, como una respuesta a este llamado. Que el cielo lo registre, que el infierno lo tiemble, que tus generaciones lo recuerden. Porque tú no llegaste aquí por casualidad, porque esta palabra no fue solo para emocionar, fue para transformar. Porque este fue el momento donde comenzó el cambio, porque tu casa ya no volverá a ser la misma.